Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a esta ventana informativa de actualidad evangélica. Recuperamos la serie de entrevistas que solemos hacer después del parón del verano y en esta ocasión queremos hablar de la misión cristiana moderna. La misión cristiana moderna es una iglesia evangélica vinculada a las Asambleas de Dios de España, una familia evangélica muy importante, que comenzó su andadura en Fuerteventura a mediados de los años 90 con un pequeño grupo de creyentes bajo la dirección del pastor Ángel Manuel Hernández y su esposa Lidia Esther Doniz. En sus casi 30 años de historia, esta congregación ha experimentado un gran crecimiento, reuniendo a más de 1 millar de fieles cada domingo en sus cultos semanales y desarrollando un ministerio integral, espiritual y social de gran impacto en la comunidad majorera, que también les ha merecido un importante reconocimiento público. Bien podría decirse de esta iglesia lo mismo que se decía de los primeros cristianos, que tenían el favor de todo el pueblo. Además, por estar en el lugar y en el momento de la historia que a esta iglesia le ha tocado vivir y donde desarrolla su misión evangelizadora, que es precisamente en el centro de la ruta migratoria de África hacia Europa, la misión cristiana moderna ha tenido que dar respuesta a una situación que le ha propiciado un gran protagonismo, como decíamos, un reconocimiento público por parte de autoridades y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en la gestión de esta crisis migratoria, que sigue siendo un tema de gran actualidad y también de primera preocupación, una preocupación de primer orden para la administración y los gobiernos. Perdón. Para hablar de esto, hoy tenemos con nosotros al pastor Ángel Manuel Hernández, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Hola Ángel Manuel, gracias por estar con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Actualidad evangélica siempre ahí en la actualidad. Saludos a todos y a ti, don Jorge, que eres encantador. Muchas gracias. Eh, pues hoy todo el mundo habla de la crisis migratoria. Ya desde hace años venimos viendo cómo este problema de forma creciente viene llamando la atención de políticos y los medios de comunicación, y parece ser que hoy todo el mundo tiene una opinión, forma parte del debate público, todo el mundo sabe o cree saber lo que habría que hacer, eh, pero pocos son los que parecen estar dispuestos a arrimar el hombro y a echar una mano, como en este caso hace la Iglesia, la Misión Cristiana Moderna. ¿Cómo está viviendo vuestra Iglesia esta situación en la actualidad? Si quieres resumir un poquito el trabajo que venís haciendo en estos últimos años, sobre todo, y cómo estáis viviéndolo ahora. Sí, nosotros desde que se pasaron los emigrantes al proyecto hotelero, que trasladaron todos los emigrantes ya a una acogida hotelera, nosotros nos hemos quedado dentro del ministerio como una entidad humanitaria, acogiendo a las personas que quedan fuera del sistema, es decir, dentro de la capacidad de acogida nuestra, pues a personas que quedan como deambulando fuera de lo que es la movilidad migratoria a través de Cruz Roja o de CEPAIN, que es otra entidad que está trabajando. Pues nosotros hemos quedado ahí colaborando lo que hemos podido, porque nosotros no estábamos muy de acuerdo en la acogida de los emigrantes en hoteles, porque bueno, pues nos queda una situación de confrontación con la sociedad en la que nosotros no queríamos entrar, ¿no? Entonces Mm, nos quedamos ahí un poco en un estado de acogida a menor escala, ¿no? mm. Y ahora mismo, ¿cuántas personas más o menos tenéis involucradas de la Iglesia en este trabajo como voluntarios? Eh, ¿Estáis acogiendo, decías, a la población marginal dentro de ese grupo de inmigrantes que se quedan fuera del sistema un poco y quedan allí en la ciudad sin plan, sin propósito y sin ningún tipo de ayuda? Sí, nosotros tenemos los únicos albergues de acogida de la isla, un albergue para hombres, otro para mujeres, la única casa de acogida también de la isla. Lo mismo, comedores sociales, en fin, toda una red de ayuda básica, incluso de puesta acogida para dormir y asearse y todo. Y hay un grupo grande, muy importante de personas nacionales y principalmente, ¿no? La mayoría de las personas que tenemos acogidas
son son españolas. Y luego hay bueno, pues un número de extranjeros también, no tan grande, pero hay un número de extranjeros que se están acogidos en esa acogida en los albergues y en la casa de acogida, pero es menor ese número. Dentro de ese número de extranjeros, pues entran extranjeros también que han venido en esta situación de migración venida en patera, ¿no? Que es una migración que hay que diferenciarla un poquito de la de inmigración que viene, la migración regular, ¿no? La que viene a Mm. través de los aviones. Es un poquito diferente. De ahí, pues, como te dije antes, pues hay una gente que queda un poco suelta y, bueno, intentamos también volverles a colocar en el sistema para que puedan seguir el tránsito, ¿no? Porque al tiempo, cuando están aquí un tiempito en Fuerteventura, se dan cuenta que aquí las posibilidades de ellos por muchas razones, por el idioma, pues porque la isla tampoco tiene un desarrollo muy grande, pues para ellos se imposibilita bastante, los deseos de vida que ellos tienen no coincide mucho con la estadía aquí en Fuerteventura, por tanto lo que desean es trasladarse, moverse y nosotros facilitamos ese traslado, ¿no? ¿Qué edades tienen esta gente? ¿Son menores? ¿Son gente adulta? ¿Son familias? Sí, todas las que viene prácticamente en patera son jóvenes, más o menos entre 18 a 30 años. Son una población muy joven. De estos vienen muchos menores que no acompañados por circunstancias, no acompañados porque de repente en la acogida de la patera que es una embarcación de una Zodiac principalmente, pues al llegar a la playa, pues no hay hueco para la madre y envía al menor con la tía o con alguien que va allí, entonces aparecen los menores aquí sin sus padres. También muchos Mm, de ellos han perdido a sus padres en la travesía. Han visto cómo sus padres ya. los han tirado por la borda, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación compleja en ese sentido bueno, pues es juventud a tutiplén y menores, ¿no? Ahora mismo en Canarias tenemos el problema de los menores, que hay unos 6.000 menores en las islas. Es un problema gordo porque de los menores normalmente se hace cargo el gobierno de Canarias, los Mm, tutela. Una vez que llegan, pues entran en esa primera atención que corresponde al Ministerio de Migraciones, pero después ya al ser trasladados al gobierno de Canarias, ya entran en la tutela del gobierno de Canarias, que eso significa que le tienen que dar acogida, alimento, todo lo que necesita y además escolarizarlos como cualquier menor canario, ¿no? Eso conlleva pues la masificación de todos los recursos, porque los centros de mm. menores son los que son, están ubicados en determinados lugares, hay que colocar a esos niños en colegios, todo eso se masifica, en fin. Estamos ahora en una situación en la que ya aquí ahora mismo no caben más menores, ¿no? Es evidente que es una situación crítica, eso se está diciendo de todos los rincones, sobre todo desde la Administración, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, el presidente ha estado por allí también interesándose por la situación y también ha viajado a África, etcétera, los países de origen de esta inmigración que viene por patera, como bien dice, y que en Canarias en particular pues es un problema grande por la masificación y todo. Ahora, me gustaría preguntarte a ti porque por la confianza que nos merece tu opinión, porque escuchamos muchas voces, ¿no? Y es verdad que podemos entender que la situación sea desesperada por parte de las personas que están en esa situación y también que en alguna medida pues la ciudadanía pueda estar preocupada, ¿no? Pero te pregunto, ¿tú observas desde tu perspectiva como vecino y como ciudadano de allí, de Canarias, o Fuerteventura en particular, que haya realmente un problema ahora mismo en la convivencia, de delincuencia, de aumento de la delincuencia, o que se pueda establecer una relación de causa y efecto entre pues delincuencia creciente y esa situación de gente desesperada que anda en las calles, que no. ¿Cómo lo están viviendo los vecinos? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, hay cuestiones aisladas y situaciones que se pueden dar con cualquier menor que haya sido arrancado del seno de su familia, que haya sido colocado en una casa de acogida donde lo que recibe es un afecto de personas profesionales que están ahí y no recibe el amor que debería de recibir de unos padres, se cría entre amiguetes, los amiguetes de la casa, eh, pues en una situación de desamparo familiar terrible, pues lógicamente ese corazoncito pues queda con unas actitudes y con una forma de, no sé, aunque recibe una educación, pues tiene unas heridas profundas en su corazón. Eso le puede pasar a cualquier menor de cualquier país, incluidos los nuestros, donde nosotros tenemos menores que han sido españoles que han salido han tenido que salir de sus hogares por circunstancias y han sido acogidos y esos menores viven una situación muy compleja, muy difícil. Pues en el caso de la vinculación entre la violencia eh, concreta y menores, yo me parece que eso es una exageración y que se está pues intentando de alguna manera, no sé, de alguna postura que no se debe tener, pues estigmatizando un colectivo o una etnia o una raza o lo que fuera, y eso es el fondo que se ve con claridad con respecto a esto. Nosotros llevamos muchísimos años conviviendo, en el caso de Fuerteventura, con migración de todo tipo, migración principalmente marroquí, Mm. magrebíes, y aquí en Fuerteventura, pues la situación que se vive con ellos es una situación como la que se vive con cualquier otra persona. O sea, da igual, los delincuentes son delincuentes nacionales, de extranjeros, Claro, no. da igual lo No, mi mismo, no pregunta hay. era si hay un clima de miedo en la gente, ¿no? Tú no observas eso. Yo creo que si se crea algún tipo de miedo, lo crean los comentarios y una mala prensa y cosas extrapoladas y cosas que presentan, ¿no? De que intentan darle una. Porque en realidad en la calle, aquí en las calles de Fuerteventura se puede andar con tranquilidad y por cualquier sitio de Fuerteventura, incluso en zonas donde haya un poquito más de extranjeros, incluso marroquíes. Yo creo que la población aquí ha dado muestras de ser una población tranquila y lógicamente, sí, si se extrapola eso y se estigmatiza y se dice que esta etnia o fulano o mengano, pues lógicamente la población pues tiende a tener un poco de preocupación. Ujú. Pero nosotros no nos sentimos preocupados porque nosotros vemos la realidad. La realidad en nuestra isla es una realidad de convivencia con tranquilidad, sin problemas y nada, Es muy podemos hablar, interesante. podemos hablar muchos ejemplos, poner muchos ejemplos por ejemplo, de magrebíes que han sido capaces de lanzarse en un mar con olas a rescatar a un extranjero o a rescatar a una persona que se está ahogando. Esas cosas no se muestran o que han salvado de una situación a una persona en la calle. Eso tampoco se muestra, ¿no? Siempre Claro. se muestra la parte más negativa, ¿no? Y eso a mí me Pues parece pues, muy mal. muy importante tu testimonio porque precisamente a lo que iba mi pregunta es, hablaste de exageración, hablaste bueno, de una manipulación de los miedos de la gente que exagerada, eh, y estamos hablando del lugar donde pues hay una presión migratoria como en ninguna parte del territorio español. Quiere decir que si por fin se pusieran de acuerdo los gobiernos autonómicos, hicieran un reparto razonable y necesario de esa población y la atendieran entre todos de una forma como tiene que ser, respetando los derechos humanos de las personas y atendiendo la situación sin mirar para el otro lado, pues no existiría un problema, digamos, de ninguno de los que se están temiendo y manipulando, ¿no? a la opinión pública. Me parece muy interesante que esa mirada humana que tú estás haciendo y que es la de los vecinos de Fuerteventura, ¿no? De Canarias, que de hecho
Las autoridades, me consta el presidente canario, pues ha cortado en señalar que no son problemas los inmigrantes, sino que el problema es que está gestionando mal, que la gente es solidaria, la gente canaria, y que no hay ahora mismo un problema grave de convivencia, ni mucho menos. Simplemente que, claro, es una olla a presión eso, ¿no? Pero eso es malo para todos, no solamente para los inmigrantes o para los canarios, es malo para todos. Claro, lo más que nos preocupa a nosotros no es tanto, o sea, lo que nos preocupa a nosotros es no poder atender a los emigrantes con dignidad. Ah, Nosotros somos, el pueblo canario ha sido un pueblo de acogida. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos la migración porque hemos sido migrantes. Nosotros, ¿quién no tiene un padre en Cuba y un abuelo en Venezuela? O sea, mm, yo canario. Por tanto, estamos acostumbrados a la migración, incluso la mm, migración de otros continentes, no solo a Sudamericana. mm, Entonces, en Canarias el problema es no poder atender a esas personas claro. como merecen. Y cuando se tratan de menores, más todavía. O sea, nosotros intentamos que esos menores que llegan aquí con una problemática grande en sus vidas porque han perdido a sus padres, porque se han tenido que separar, les han arrancado la situación y las circunstancias de su vida, los ha arrancado de su seno familiar, intentar darle a esos menores una acogida digna y escolarizarlos y preocuparnos por ellos persona a persona, no de manera masiva, ¿no? Y esa es la gran preocupación, porque hasta ahora lo hemos estado haciendo, pero ya con cifras, con las cifras que se están manejando, ya la cosa se está poniendo un poquito fea, y eso pues al Mm, final repercute en lo que somos los canarios, repercute porque si hay situaciones que ya se desbordan y que no se puede atender dignamente a esas personas, por lo que queda en tela de juicio, pues es nuestra acogida y todo esto es lo que se va a poner en tela de juicio, de cómo mm, nosotros tratamos a los inmigrantes, y eso está mal. Por otro lado, tienes que entender una cosa importante, y es que el salto que pega la migración de 98 kilómetros, ahora estuvimos en la inauguración del museo, de una especie de exposición de la migración, del problema migratorio de los 30 años en el Faro de la Antallada, que es la punta esa donde está el faro por el mm, que se ha guiado durante 30 años las pateras para llegar a Canarias, para llegar a Fuerteventura, es el Faro de la Antallada, que está a escasos 98 kilómetros de claro. Tarfaya, ¿no? Claro, imagínate, estamos a 98 kilómetros de un salto cultural bestial. Esta es la cuestión que hay que, Mm, hay que claro. No o solo sea, tú, cultural, sino socioeconómico, ¿no? Hay una no, no, diferencia abismal económico también, pero cultural. Vamos a hablar de cultural, de también. usos y costumbres, ¿no? Usos, costumbres, Mm, cultura. O sea, tú de repente saltas en 7 horas, tú has saltado de una cultura determinada a otra cultura. mm. Radicalmente no opuesta, pero sí con bastante diferencia. Diferencias, Como sí, te hay puedo mucha poner un diferencia. ejemplo. Te puedo poner un ejemplo. Los emigrantes subsaharianos pues venían aquí, Sudáfrica, del sur, ¿no? De África. Pues venían aquí aparecían en nuestras instalaciones y ellos, las mujeres comían después que los hombres y los niños, pero porque eran menos y empezamos con todo el trabajo de igualdad y tal, pues eso para ellos era súper ultra Claro. chocante. Les costó muchísimo adaptarse. Hoy tuvimos hasta problemas con algunos por estas costumbres, ¿no? Los derechos de las mujeres no pueden hablar, no tienen que callarse, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues para ellos en 7 horas quedan en una cultura totalmente Claro. diferente, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El hecho, por ejemplo, de escupir en el suelo, o sea, Mm, casi todos escupen en el suelo. Entonces, eso también había que quitarles decirle, oiga, que esto aquí no se hace, pero ¿cómo le quitas tú a una persona que lleva 25, 30 años pues haciendo eso, algo de repente, claro, pero de un día para otro, ¿no? está Entonces, claro que esto es lo que hay que entender, que los hay retos para la que, cuando las integración, personas llegan aquí, los migrantes, pues tienen que recibir una información que les ayuda a comprender la cultura, el lugar, el país donde están. Entonces, mm, cuando hablamos de integración, es que no se integran, no, la integración requiere un tiempo, la claro. integración requiere un trabajo, la integración requiere un conocimiento, la integración requiere un razonamiento. ¿Por qué Mm, yo tengo que no dejar de hacer algo que mis padres me han inculcado
toda una vida y tal. Entonces requiere un claro. trabajo importante, ¿no? Entonces, cuando se trata de niños, pues los niños son una esponja y son más rápidos en aprender las Mm. cosas, pero cuando estamos hablando de jóvenes y medio adultos, la cosa se complica bastante, ¿no? Desde luego que los retos para la integración están allí, no los vamos a negar, pero bueno, pues estamos hablando de personas, no estamos hablando de extraterrestres ni de nada, ¿no? Y por más que tengan diferencias culturales, mi experiencia de persona como inmigrante es que, pues, cuando uno tiene voluntad de integrarse, pues uno aprende, uno se adapta, uno cambia y casi siempre para mejor. Entonces, lo que pasa que, bueno, hay que hacerlo desde el respeto a la dignidad humana con la paciencia y el tiempo, como bien decía, ¿no? Sobre todo el respeto por su dignidad, ¿no? Sí, Que lo que son no se puede, humanos. Jorge, pretender nunca, jamás, es que un emigrante ame nuestro país más que al suyo. Eso Claro. no se puede pretender. Bueno, Tampoco se eso. puede pretender que la integración suponga un abandono de su cultura, de sus tradiciones y tal. Eso tampoco se puede pretender. No, no, Lo pues desde máximo que luego puede hay. suceder, lo máximo que puede suceder es que el emigrante viva en una especie de choque, ¿no? Entre su nacionalidad y esta, ¿no? Y viva como ahí en una situación ambigua y con el tiempo, pues, lo máximo que se puede lograr, y esto es un estudio Mm, realizado, es que el emigrante con el tiempo dice, ni soy de aquí, ni soy de ya. allá. Se queda como ahí en el medio. Ese es el máximo punto al que se puede llegar con un emigrante ya que inmigra con unas edades, ¿no? Ya. Porque la realidad está que la nostalgia, la añoranza por tu país, por tu tierra, siempre va a estar ahí, ¿no? Yo siempre digo, y desde mi experiencia como inmigrante, ya que lo has mencionado, porque esa es la letra de una canción muy popular, no soy de aquí ni soy de allá. Yo creo que con los años la meta, y no por corregir lo que dices, pero sí por completarlo de mi experiencia, yo creo que la meta, y yo por lo menos lo siento así, y creo que muchos inmigrantes como yo, al cabo del tiempo, la meta es que podamos decir, yo soy de aquí y soy de allá, de las dos partes, ¿no? Porque es así, cuando llevas ya 20, 30 Claro. años viviendo aquí, te sientes tan parte de aquí como de allí, ¿no? Y creo que eso es más positivo y ojalá que todos pudiéramos aspirar a eso, ¿no? Como inmigrantes y tener la oportunidad, ¿no? De que el país nos acoja, nos ayuden a poder sentirnos como cualquier español, igual de integrados y amando este país, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando lamentablemente, pero me gustaría preguntarte por la iglesia, ¿cómo la iglesia y vosotros como pastores de la iglesia, cómo todo este tiempo de trabajo con los inmigrantes tan cerca de esta problemática y tal, qué os ha enseñado? ¿Qué os ha dejado digamos así, de aprendizaje, de positivo? Seguro que os ha ayudado a madurar, a crecer, ensanchar el corazón, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Eh, resúmeme en un par de frases qué os ha aportado en positivo a vosotros esta experiencia. La migración siempre trae muchas cosas positivas, pero muchísimas, muchísimas. En el caso nuestro, la primera que ha traído es la mitigación total y absolutamente de las chorradas, de los problemas chorras. Es decir, la gente, la gente preocupándose por cosas por las que no se tienen que preocupar, y Ya. cuando se encuentran con un emigrante que ha sido perseguido en su país por la fe en Cristo, que de repente ha vivido comiendo solo arroz todos los días un poquito. No sé qué. O sea, todo este tipo de conocimientos llevan a que tú valores mucho más lo que tienen, ¿no? La salud, valores el servicio de salud tan excelente y tan extraordinario que nosotros tenemos en nuestro país, a pesar de alguna cola o alguna lista que se alarga un poquito. Nosotros tenemos una vida y un bienestar que la migración, cuando llega, no la señala con una claridad abismal. Entonces, como iglesia y como creyentes, también hay una riqueza tan grande, ¿no? Porque tú sabes la situación que se vive en muchos países islámicos, donde no puedes expresar tu fe, donde no puedes vivir tu fe. Vivir aquí tu fe en absoluta libertad. Por ejemplo, nosotros teníamos la experiencia con los emigrantes musulmanes que se sacaban una foto con la cruz, ¿no? Y iban a donde está la cruz, sacaban una foto, era algo como sorprendente porque ellos nunca habían entrado en una iglesia
cristiana, Cristiana. ¿no? Y era algo absolutamente asombroso, ¿no? El caso, por ejemplo, de dos emigrantes que una vez que llegaron a Francia nos escribieron, mira, nos hemos puesto en contacto con nuestros padres que viven en una zona de África donde se está persiguiendo a los cristianos, persiguiéndolos radicalmente, y le hemos preguntado a nuestros padres, que le pregunta al imán cómo es posible que en España, en Fuerteventura, estén acogiendo las iglesias cristianas a los extranjeros, incluidos a los musulmanes, y nosotros en nuestro país estemos persiguiendo a los cristianos. ¿Que cómo es esto? ¿Que esto cómo lo ve Alá? Esa es la pregunta que le hizo a sus padres. Entonces, para mí, en la acogida de emigrantes trasciende mucho más allá o sea, lo que Dios está haciendo a través de este movimiento y la involucración de los creyentes en esta tarea es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, y tiene una repercusión evangelística y una repercusión de la muestra del amor de Dios más grande de lo que nosotros podamos imaginar, y esa ha sido nuestra experiencia. Qué bonito, de verdad que me muy inspirado lo que cuentas y bueno, tengo el sueño de algún día poder conocer en persona esta iglesia, todavía no he podido ir, pero si Dios quiere no tardaré en darme una vuelta por allí, porque todo lo que oigo sobre la misión cristiana moderna me inspira. Así que tenemos que terminar, simplemente me gustaría darte la oportunidad, si quieres, pues hacer alguna petición o alguna sugerencia, un consejo que quieras a nuestra audiencia, tienes un minuto ahí para hacerlo. Bueno, decirle a todos los que están escuchando que no tengamos miedo, no tengamos miedo a los cambios tan grandes que están habiendo en el mundo. Están habiendo muchos cambios muy grandes. Dentro de esos cambios, el tema migratorio es un tema puntero. La gente está saliendo de sus países por muchas situaciones, y que nosotros no tengamos miedo. No tengamos miedo porque nosotros somos extranjeros y advenedizos también Mm, en este mundo, ¿no? mm, Pertenecemos arriba, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entendemos el corazón del extranjero porque entendemos la palabra del Señor, mm, y que no tengamos miedo de acercarnos, de ayudarles, de extenderles y darles nuestro amor y nuestro cariño. Y creo que este es un poco el sentido de la vida cristiana, y es el mm, poder abrir nuestras fronteras espirituales también. No solo fronteras, no abrirlas con un control, quiero mm. decir, pero abrir nuestro corazón espiritualmente a estas personas para que puedan ver el amor de Dios en nosotros. Ángel Manuel Hernández, pastor de la Misión Cristiana Moderna, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tus palabras, tu testimonio, y que el Señor siga bendiciendo vuestro trabajo y a vuestra iglesia. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Un abrazo.